Oigan, qué gusto estar aquí. Yo nunca había venido a Veracruz. A Veracruz. ¿Sí dicen así o no? A ver, ¿quién es de Veracruz? Levante su mano, ¿quién es de Veracruz? Yo quiero conocer a los de Veracruz. Ok, ahora, en unísono, ¿saben lo que es unísono? Todos a una voz. Quiero escuchar cuál es la pronunciación correcta de Veracruz. A la de una, a la de dos y la de tres. Ah, pues así le digo yo también. Yo pensé que iba a ser algo así más jarocho o algo así, no sé. Oigan, pero la verdad viven en un lugar súper lindo. Súper lindo. Yo, como dije, nunca había venido aquí, pero mi abuela de parte de mi papá nació en Jalapa. Entonces tengo sangre. ¿Hay gente de Jalapa aquí? Yeah. Yo tengo sangre de Jalapa en mis venas en este momento. Así que no sé qué porcentaje de mi ADN se traduce eso, pero soy en parte de Veracruz. Pero es un gusto estar aquí. Y la verdad, no habíamos pasado mucho tiempo antes de estar aquí con el pastor Talí, y conocimos hoy un poquito más a Talí, conocimos a su hija Ale, que está en algún lado, no sé dónde está, pero saludos Ale, y estamos muy honrados de estar aquí, estamos súper honrados. Como dijo Talí, nosotros estamos en Tijuana, y ya les platicaré un poquito más al respecto de eso, pero ha sido toda una aventura. ¿Alguien aquí ha ido a Tijuana? Levante su mano. Qué bueno que siguen vivos. Esa es una buena señal. Ok, pues, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? Y vámonos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Si tienes tu Biblia vintage o retro, puedes abrir las páginas. Si vives en el siglo XXI y eres millennial o lo que le sigue, puedes abrir tu smartphone. Nada más no veas Instagram porque Dios te está viendo y se te va a quemar así el celular. Lucas capítulo 1. Y si no tienes mucha experiencia abriendo una Biblia, está en el Nuevo Testamento. Entonces está como en la segunda mitad del libro. Y está primero Mateo, luego Marcos y luego Lucas. Entonces el tercer libro del Nuevo Testamento, y es el primer capítulo. Y como dijo el pastor Talí, vamos a estar aprendiendo un poco acerca de este personaje muy interesante que se llamó Juan el Bautista. Para empezar, tiene un nombre muy curioso, ¿no? Porque hay un cantante, de hecho, famoso que se apellida Bautista, ¿no? ¿Cómo se llama? Mario Bautista. Bueno, no piensen en ese. Este es otro. Y se llama Juan. Y no es Juan Bautista, sino Juan el Bautista. Entonces son dos personas muy diferentes. Pero vamos a hablar de este personaje que se llama Juan el Bautista. Y es un personaje muy fascinante, porque parece ser que en la Biblia él tiene un papel, tiene una función. Es como cuando ves una película y hay un personaje que solo hace una cosa en la película y ya no aparece más en la película. Juan el Bautista es algo similar, porque su función, el propósito por el cual él está en la Biblia y por el cual la Biblia cuenta su historia, es precisamente la razón que contó el pastor Talí, que él se dedicó a presentar ¿a quién? A Jesús. Esa fue su misión en la vida. Ese fue su propósito. Y qué interesante que el día de hoy, en mayo del año 2018, un grupo de personas, en su mayoría mexicanas, en un lugar que se llama Veracruz, estamos aprendiendo y escuchando de esta persona. Es muy interesante eso, porque estoy seguro que a lo mejor no se imaginaron estos personajes, muchos de ellos, que estaríamos hablando de ellos hoy. Pero el día de hoy nos toca hablar de ellos. Pero a mí, en lo personal, me toca hablar un poquito del mero principio de la historia. ¿No les pasa que a veces están viendo Netflix y de pronto, por alguna razón, empiezan en una temporada que no es la primera? ¿A alguien le ha pasado? Y como empiezas a ver,
Y como que te empieza a rascar la cabeza así de, ¿quién es esta gente? ¿Y por qué le está pegando a él? ¿Y por qué está llorando? ¿Y por qué? Ah, pues tienes que ver la primera temporada para saber cómo empezó todo. Hagan de cuenta qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el mero principio de la historia y vamos a ver de dónde salió este personaje, Juan el Bautista. Pero lo que a mí me toca hacer aquí es, vamos a leer a partir del versículo 5 y vamos a avanzar un poquito, no vamos a terminar el capítulo, vamos a avanzar hasta el versículo aproximadamente el 25. Entonces algo así como que nos está tocando así literal el mero primer episodio de la temporada 1. Entonces vamos a aprender exactamente quién es esta persona, Juan el Bautista, y cuál es su origen y de dónde salió. ¿Sale? ¿Todos conmigo? Digan sí bien fuerte. Yes. Es todo. Doble sí es doble atención. Oigan, antes de leer voy a hacer una oración. Si pueden acompañarme con su rostro inclinado. Dios, te damos muchas gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tu palabra está viva, porque nos habla el día de hoy y podemos escucharte y conocerte más a través de ella. Y Señor, yo no conozco la historia de todos estos chicos y chicas. Yo no conozco su trasfondo, yo no conozco de dónde vienen, yo no conozco de dónde nacieron, yo no conozco sus sueños, pero tú sí. Y mi oración es que donde quiera que estemos, donde quiera que, en cualquier etapa en la que estemos, si hay chicos y chicas que están apenas en plena adolescencia, si hay otros chicos y chicas que están saliendo de esa etapa, entrando a otra etapa, Señor, que tú puedas hablarnos en donde estamos hoy, que tú puedas hacerte presente, palpable y visible el día de hoy en nuestra vida. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a empezar a leer. ¿Listos? Versículo 5. Lucas 1, versículo 5 comienza diciendo esto. Y dice así: en tiempos de Herodes, digan Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, digan Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, digan Aarón. Ambos, dice el 6, eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero, qué palabra tan interesante, pero, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Pero no tenían hijos. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ok, pongámonos mentalmente en esta situación. Estamos en el primer episodio de la primera temporada de Lucas. Y el primer personaje que se nos presenta, ¿quién es? Zacarías. Si estaban poniendo atención. No era Juan el Bautista. Ese viene después. Primero se nos introduce este personaje que se llama Zacarías. Y se nos dice muy poco de este personaje hasta el momento. ¿Qué se nos dice? Bueno, se nos dice que es miembro del grupo de un tal Abías. ¿Quién es Abías? ¿Quién sabe? Eso es lo que se nos dice. Pero después se nos introduce a su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Elizabeth. Entonces tenemos estos dos personajes ya en el cuadro: Zacarías y Elizabeth. Zacarías es del grupo de Abías, no sabemos qué es eso. Y después se nos dice que Elizabeth también era descendiente de Aarón. Bueno, si nunca has leído la Biblia te vas a preguntar, bueno, ¿pero quién es Abías? ¿Quién es Aarón? No entiendo nada.
Resulta que estas son dos figuras muy importantes en la historia de Israel. Porque en la historia de Israel había sacerdotes. Y no sé si en algún momento han leído la Biblia y ven esta palabra, sacerdote. ¿Alguien la ha visto? Como que sacerdote acá, sacerdote allá, y más si vemos el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento parece ser que también la estamos viendo de alguna u otra manera. Pero no sé si a ustedes a veces les ha pasado que leen la palabra sacerdote y dicen, ¿y ese cuate qué hacía? Y luego ves otra palabra que es la palabra profeta y dices, ¿pero ese cuate qué hacía? ¿No les ha pasado así como que, qué hacían? ¿Por qué se llaman profetas, sacerdotes? No entiendo. Ok, les voy a dar una fórmula muy sencilla de acordarse de cada uno. Y esta a mí me la enseñó un maestro. Y él dijo esto, dijo, el sacerdote, lo que tienen que entender es que en ese momento su labor era llevar a la gente y acercarlos a Dios. El sacerdote llevaba a la gente y los acercaba a Dios. Esa era la labor del sacerdote. Y el profeta lo que hacía era, llevaba a Dios y se lo acercaba a la gente. ¿Sí cacharon la diferencia? Entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Llevaba a la gente y los acercaba a Dios, ajá. Y el profeta llevaba a Dios y lo acercaba a la gente. Ok, ya tenemos una distinción de el sacerdote y el profeta. Se pueden dar un aplauso. Dense un aplauso. Yo no están así porque estamos aplaudiendo, no tengo ni idea. Muy bien, entonces aquí estos personajes que tenemos hasta ahorita eran sacerdotes. Su labor era llevar a la gente y acercarlas a Dios. Esa era la labor de un sacerdote. Y parece ser que los nombres que tenemos aquí son sacerdotes importantes en la historia de Israel. Ahora tenemos que recordar un par de cosas de esto. Lo primero que se nos dijo en el versículo 5 es que estamos en tiempos de una persona que se llama Herodes. Digan Herodes. Y alguien que hubiera vivido en ese momento hubiera dicho, claro, en tiempos de Herodes. Es como si el día de hoy alguien hablara de en tiempos de Enrique Peña Nieto. Todos aquí dijeron, claro, en tiempos de Enrique Peña Nieto, 2018, claro. Bueno, ya casi se va a acabar, pero todavía son tiempos de Enrique Peña Nieto, ¿verdad que sí? Entonces, es algo muy similar. Pero lo que está diciéndonos aquí es que esto sucedió cerca del primer siglo. O sea, hace muchísimo tiempo. Y las cosas eran muy diferentes entonces de lo que son ahora. El pueblo de Israel estaba viviendo una opresión muy fuerte. Los judíos, porque había judíos así como ustedes y yo ahorita, jóvenes, que estaban estudiando, iban a la escuela. Pero los judíos de ese entonces vivían una opresión muy fuerte porque en lo que aparentemente era su país, ellos no tenían libertad. Y hace un momento cantamos de libertad. Cantamos de que somos libres en Jesús. Bueno, estos chicos no tenían eso. Ellos vivían bajo una opresión. Ellos estaban viviendo bajo el control y el dominio de un imperio opresivo y violento llamado el Imperio Romano. Y era muy difícil para un judío joven vivir en ese entonces. No tenían Instagram, no tenían Snapchat, no tenían WhatsApp, no tenían ninguna red social con la que se pudieran comunicar. No tenían la capacidad y la libertad de lo que nosotros gozamos el día de hoy. Vivían oprimidos. Muchos no sabían cuánto más iban a vivir. Muchos no sabían si ni siquiera iban a poder trabajar y tener una vida digna. Muchos no sabían si iban a poder ir al templo como nosotros venimos a nuestro lugar para acercarnos a Dios. No sabían si iban a poder hacerlo sin que hubiera un soldado romano que los agarrara, los maltratara, tal vez los encarcelara. Era una vida muy difícil. Pero lo que estamos viendo es que aquí en ese momento, en ese entonces, estaba esta pareja. ¿Cómo se llamaban? Zacarías y Elizabeth. Bien. Pero esta pareja, se nos dice aquí, lo único que se nos dice es que ambos eran rectos e intachables delante de Dios. O sea, que vivían bien. Que vivían bien. Una manera en la que me gusta pensar de estas dos palabras, rectos e intachables, dices,
¿qué onda con esto? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Dice, ambos eran rectos, intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, eran obedientes a Dios. Una manera en la que podemos pensarlos es que tomaban a Dios en serio. ¿Alguna vez has conocido a alguien que toma a Dios en serio? Alguien a lo mejor que no va al grupo de jóvenes nada más para agarrar el número de una chica que se sienta ahí en la fila de atrás, o de un chico que se sienta en la segunda fila, sino que realmente está ahí porque quiere conocer más a Dios. Así eran ellos. Pero lo segundo que se nos dice de ellos es que tenían un problema. Y sí, parece ser que aún la gente que toma a Dios en serio tiene problemas. ¿Y cuál era el problema de ellos? No tenían hijos. No tenían hijos, no podían tener hijos. Ahora vamos a ponernos en la mentalidad de un judío del primer siglo, por un momento, ¿ok? Vamos a como agarrar la máquina del tiempo para entonces. Imagínense que estamos viviendo en Palestina en el primer siglo. Tienen que saber algo. Para una pareja, no poder tener hijos era algo sumamente vergonzoso. Era algo que les traía vergüenza, particularmente a la mujer. Porque el varón en esa sociedad, en ese momento, era la persona que traía el sustento al hogar, era la persona que le daba el nombre a su familia, era el representante de su hogar, pero la mujer tenía solo una labor, y esa era tener hijos y cuidarlos. Pero parece ser que estas dos personas, Zacarías y su esposa Elizabeth, que se nos dice que ya eran abuelitos y que servían en la iglesia todos los domingos, y ahí estaban cada semana, tenían este problema, era un problema grave, que no podían tener hijos. Ahora, no se nos dice más al respecto, es lo único que se nos dice acerca de esta pareja antes de entrar a la siguiente escena. Pero es muy interesante notar esto, porque parece ser que se nos está diciendo esto, no nada más para que sepamos así de que, bueno, pues no tenían hijos, pues, y luego probablemente tengan un hijo y bueno, qué chido. No, se nos está diciendo esto porque ellos tenían un anhelo profundo. Ellos tenían una necesidad y un anhelo muy profundo en su corazón. Había algo en lo más profundo de su ser que ellos realmente anhelaban, realmente deseaban, realmente soñaban. Y el sueño de Zacarías y de Elizabeth era ser papás. Ese era ese sueño, ese era ese anhelo profundo. Pero no podían tenerlo. Y esto les traía vergüenza. Yo quiero hacerles una pregunta el día de hoy que quisiera que la tuvieran en su mente mientras leemos el resto de esta historia. Y la pregunta es la siguiente: ¿hay algún anhelo profundo en tu corazón ahorita? ¿Hay algún anhelo profundo en tu corazón ahorita? A lo mejor es un sueño. A lo mejor es algo que quieres llegar a ser algún día. A lo mejor es algo que quieres alcanzar en el transcurso de tu vida. ¿Hay algún anhelo profundo en tu corazón ahorita? Quiero que pienses en esto mientras seguimos leyendo la historia. ¿Sale? ¿Están conmigo? Digan sí bien fuerte. Sí. Come on. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Dice esto, dice: un día en que Zacarías, digan Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Dice el 9, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Vamos a analizar un poco lo que está pasando. Zacarías era sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Exacto, se llevaba a la gente y órale, y los acercaba a Dios, bien chido. Ok. Entonces, Zacarías es lo que está haciendo, esa es su labor. Ahora, lo que le está pasando aquí es algo muy curioso, porque parece ser que es algo
único en la vida de un sacerdote. Y esto es que le tocaba entrar en el santuario del templo, que era una de las partes más al fondo dentro del templo. Le tocaba entrar a este lugar para quemar incienso. Y nosotros diríamos, no, pues qué chido. Parece ser que es un honor muy grande, pero pues la verdad no sé cómo está el rollo. Bueno, sí, parece ser que es un honor muy grande para un sacerdote. Es algo que solo le hubiera tocado a un sacerdote una vez en su vida. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque dice el texto que literal le tocó en suerte. Como que se echaron un volado y entre dos sacerdotes y... oh, a ver, águila o sol águila, pum. ¿Yo? Sí, tú. No, o sea, yo voy a entrar ya en el santuario, la que María dice, sí, compa, pues a ti te tocó. No, así, o sea, era como ese honor impresionante de que no se la acababa. O sea, esto era algo muy importante. Y le tocaba a este sacerdote Zacarías, entonces a él le iba a tocar entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Y sucede algo muy interesante cuando esto pasa. Vamos a seguir leyendo, dice el 10. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, dice aquí, la multitud reunida afuera estaba, ¿qué? Orando. Recuerden ese dato. La multitud afuera estaba, ¿qué? Orando. Ok, vamos a seguir leyendo para no perderlos. Ok, dice en el 11. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. ¡Pum! Ya los desperté a los que estaban dormidos. Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías, ¿qué hizo? Se asustó, así como todos los que saltaron ahorita que hice sonido. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Ok, no sé qué imagen tienen ustedes en su mente cuando leen que se le apareció un ángel a alguien. Si viven en el siglo XXI y son jóvenes y son como yo, no sé si piensan cuando en un ángel piensan en alguien de blanco con un arito en su cabeza con alitas. Ok, si tú estuvieras en tu cuarto y te aparece ese tipo, ¿te atemorizarías al grado de que no te pudieras mover y el temor se apoderaría de ti? No, ¿verdad? Nada más dirías, vato, ¿qué haces aquí? Salte, por favor. Me voy a cambiar, o sea, estoy hinchones. ¿Me puedes dar privacidad? Le voy a llamar a mi mamá. O sea, esto es peligroso. No, parece ser que cuando un ángel se te aparece es otro rollo. Es como cuando viste esa película de miedo y se le apareció el mono a la tipa y como que ¡yeah! Como que gritaste así. Eso se parece más a eso. Se parece más a lo peor que te puedes imaginar en tu vida, en el peor momento que te puedas imaginar. No es algo agradable. Y de hecho, si lees la Biblia, siempre que se le aparece un ángel a alguien, lo primero que dice el ángel es, no temas, o sea, no te agüites, tranquilo. Pues porque eso era lo que causaban los ángeles, causaban temor. O sea, se podían hacer pipí, literal. Eso era lo que provocaba un ángel. Y esto es lo que le pasó a Zacarías en el momento de su vida, la oportunidad de su vida, de que le toca por fin entrar al templo, al santuario, a quemar incienso, una cosa única en su vida como sacerdote. Llega y está preparando las cosas así bien chido y todo, y en eso se le aparece este ángel y se le pone una cara blanca a este cuate. Ok, yo me lo imaginé, sí, probablemente se hizo un poquito de pipí, pero no lo vas a decir a nadie. Se súper paniqueó. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Vamos a leer. Dice el 12, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Dice el 13, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Tranquilo, no te va a hacer nada, te lo prometo. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Ok, si son como yo, cuando leyeron esto, ¿a poco no se preguntaron, pero nunca nos dijo que Zacarías estaba orando? ¿O sí? ¿Verdad que no? A ver, vamos a regresar. 5, 6, tachables, intachables, no tenían hijos. Un día que Zacarías, pero llegaba el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, seguro se puso muy contento, pero no se nos dice que oró.
Ok, dice el 10, cuando llegó la hora de ofrecer incienso, ¿quién estaba orando? La multitud estaba orando afuera. Zacarías no estaba orando. Entonces, ¿por qué le dice el ángel que Dios había escuchado su oración? Espérame, vamos a ir leyendo, vamos a ver qué es la noticia que se le da a Zacarías. Dice inmediatamente el ángel: pues ha sido escuchada tu oración. Y le dice: tu esposa Elizabeth te dará un ¿qué? ¿Un qué? Más fuerte, ¿un qué? Te dará un hijo. ¡Wow! O sea, eran abuelitos, su esposa era estéril, y ellos querían ser papás, y ahora el ángel les está diciendo que van a tener un hijo. Pero es interesante como el ángel le da la noticia, porque le dice que su oración ha sido contestada. A mí me llamó mucho la atención esto, yo pensé mucho en esta parte. No tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Parece ser que lo que nos está haciendo entender el texto es lo siguiente: Dios conoce tus anhelos, aunque tú no ores por ellos. Dios conoce tus anhelos, aunque tú no ores por ellos. Qué interesante. Porque en el caso de Zacarías había gente en su vida, gente que lo conocía, gente que probablemente lo veía todos los domingos como sacerdote ministrar en el templo. Conocían su historia, conocían su situación, conocían que era de pues ya abuelito y su esposa también, y no podían tener hijos, pero querían un hijo. Y se les ocurría probablemente en su corazón hacerle esa petición a Dios por él. Es lo que yo me puedo imaginar por lo que dice el texto. Pero qué interesante que Dios, aunque nosotros no pidamos por nuestros anhelos ni por nuestras necesidades, Dios las conoce. Porque en algún momento hay gente en nuestra vida que ora por nosotros. Les voy a contar un poco de mi historia. Me llamo Israel, ahora sí me presento bien. Tengo 28 años. Soy semi-vegetariano porque a veces como tacos. Me he dado cuenta que como mexicano tenemos que comer tacos, no importa si eres vegano. Necesitas por lo menos una vez al año tu taquito de pastor o de bistec. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Bistec? ¿Asada? ¿Cómo le dicen? ¿O carne? ¿Cómo le dicen aquí a un taco así de carnita de res chido? No me digan que no tienen esos en Veracruz porque me voy a poner a llorar. ¿Cómo le dicen? No, ese es con longaniza, pues. Yo no soy fan de la longaniza, me cae muy mal. Y luego mi esposa la paga en la noche, entonces mejor no, longaniza no. ¿Cómo le dicen a un taco así de carnita chido? Bistec, ok. ¿Sí es bistec? Ok, levanten la mano otra vez. ¿Quiénes son de Veracruz? Porque parece que estoy escuchando gente. A ver, otra vez, levanten la mano. ¿Quiénes son de Veracruz? Yes, ok. Se me olvidó hacer esto al principio. Levanten la mano los que son, escuché que vienen muchos de Cuernavaca. Oh. Guayabos for life, ¿verdad que sí? Yo soy guayabo. Yo viví 7 años en Cuernavaca y es parte así, mi corazón tiene una formita de guayaba en una esquina. ¿De dónde más tenemos gente aquí? Griten así. ¿Dónde? Jalapa, levanten la mano los de Jalapa. Yes, come on. Costa Rica, ¿Poza Rica? Ah, mi esposa es de Costa Rica. Gracias Charlie por recordarme que mi esposa es de Costa Rica. Pero sí es cierto, Costa Rica. Gente de la Ciudad de México, levanten su mano. ¿Hay alguien de la Ciudad de México? Siempre nos pasa igual en otros lugares de la República, ¿va? Chilangos aquí como que no vayan a tirar piedras porque si no...
¿Por qué tenemos tan mala fama? Pero sí, aquí hay gente chilanga con mucha honra. ¿Verdad que sí? Pero ya Jesús ya nos perdonó, entonces todo está bien. Somos parte de la misma familia, no pasa nada. Pero bueno, yo crecí en la Ciudad de México, a los 9 años me fui a Cuernavaca y a los 16 años nos mudamos a los Estados Unidos. Y esa fue una transición muy loca y muy difícil para mí porque fue la primera vez que salí completamente de mi zona de confort. Mi papá sigue siendo pastor, yo crecí siendo hijo de pastor. Y mi papá, pues es una persona reconocida. Mi papá, además de pastor, es un excelente músico y pues es una persona muy reconocida, a eso es lo que voy. Y yo siempre que crecí como en este círculo de comodidad, de confort. Donde sea que yo estaba, si era en la escuela, si era en la iglesia, pues todo el mundo me conocía y no tenía que esforzarme necesariamente por conocer a más gente, no sé. Pero yo crecí como en este circulito y después nos mudamos a los Estados Unidos y ahí todo cambió. Porque entré para empezar a una escuela, una preparatoria que ya la llaman high school. ¿Se han visto High School Musical? Así pero sin cantar. Y sin Zac Efron, definitivamente, no estaba ahí tampoco. Ni Selena Gomez ni nada de esa gente. Pero yo crecí en este high school, en esa preparatoria, y pues era la primera vez que todos como que no hablaban español y no comían tacos, ¿sabes? Y era como de que, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Si es lo único que hago de mi vida y escuchar música. Y nadie ve. Entonces tuve que esforzarme mucho por conocer gente. Y yo tenía un anhelo en mi corazón, que seguramente es el anhelo de mucha gente aquí. ¿Saben cuál era mi anhelo? Yo quería conocer a una chica. Ese era mi anhelo, no, en serio, ese era mi anhelo. O sea, yo quería conocer a una chica, pero pues era muy tímido para hablarle a las chicas porque hablaban inglés y eran güeritas y me daban pena. Y como que yo crecí con ese anhelo, pero bien honestamente yo nunca yo nunca como que me senté, me hinqué, junté mis manos y le dije, Dios, dame una esposa. Y yo creciendo, yo escuchaba gente bien morritos que decían, no, pues ya a los 10 años un morrito, yo ya estoy orando por mi esposa. Y yo, dude, ¿qué onda? Pues este vato no se sabe ni amarrar las agujetas y ya quiere una esposa. Pero como que me tocó conocer gente así, pero en mi caso nunca fue así. Yo nunca me senté o me hinqué y le dije, Dios, te pido por mi esposa. Nunca lo hice. Y a mí me gustaba mucho la música y a los 17 años mi papá, bueno, no yo, ¿no? Mi papá me dio una lanita, que era de mi mamá, le dio baje a mi mamá, y con esa lanita pude grabar un disco, y fue como el sueño. Mi papá estaba a punto de graduarme de la prepa y me dijo, ¿qué quieres? ¿Un carro o quieres un viaje? Y yo, pues no, yo quiero hacer un disco, me gusta la música. Ok, está bien, bueno, déjame sacarle el dinero a tu jefa y ahorita te lo paso. Ok, entonces ya me dio la lana. Y estábamos en los suburbios de Chicago, yo busqué ahí personas productores, ingenieros así, y conocí a uno por una persona y como que, ¿cuánto cobras? No, pues tanto, órale, pues eso fue lo que mi papá me dio, pues ten. Y ya hice un disco, y de hecho con un amigo de Cuernavaca, no sé si algunos se acuerdan de él o lo conocieron, si son de Cuernavaca, Beto Silva, no sé si sé. Es una leyenda cuernavaquense guayaba. Y es un amor de persona, y es un súper amigo de hace muchos años. Estaba platicando con el pastor Talí justamente de él, le tenemos mucho cariño, es un aprecio en común muy chido, porque el pastor Talí también viene de allá y lo conoció muy bien. Pero el chiste es que yo con este amigo hice un disco y estuvo muy chido. Y pasaron circunstancias de la vida, no continué eso mucho más adelante, sacamos este disco bien padre. Y pues en Facebook resultó que un día yo vi una foto de unas personas así como bien chiquitas, bien jovencitas, bien bonitas, con sus cachetitos chapeados de Costa Rica. Y yo tenía un amigo de Costa Rica hace muchos años que se llamaba James, y y la foto era de él. Entonces a mí se me ocurrió comentar en esa foto y le dije, hey, ¿qué onda? No manches, creo que mi papá te conocía, ¿sabes? Algo así le comenté. Y el chiste es que como 5 minutos después me añadió una persona. Entonces yo como que le di clic así, oye, ¿quién me añadió? Y era una chica de Costa Rica. Y estaba muy guapa.
Y dije, ¿pero por qué me añadió? Como que me dio curiosidad. Y empecé a ver su perfil. Y empecé a ver sus fotos. Y la empecé a stalkear. Y me empecé a obsesionar. Pero el chiste es que le empecé a darle scroll y así de que, pues a ver qué le comento. Y pues vi que le gustaban como unas bandillas que a mí me gustaban. Y le puse un comentario en su pared. ¿Se acuerdan que antes hacíamos eso? Como que comentabas en la pared de alguien, ya no existe eso. Ya nada más pones cosas de gatitos dando marometas y cosas así. Pero antes comentabas en la pared de alguien. Entonces yo le comenté en la pared a esta chica. Y le dije, hey, pues a mí también me gusta Coldplay, creo que era la banda. ¿A alguien le gusta Coldplay? ¿Qué? Sí, hay gente que nos gusta Coldplay antes de que hiciera cosas con Rihanna y toda esa gente. Hay gente que escuchó el disco de A Rush of Blood to the Head aquí. ¿Se acuerdan de la canción de The Scientist o la canción de Clocks? Entonces hay gente de mi generación. Eso me gusta. Bueno, el chiste es que yo le comenté esto a esta chica y resultó que ella me mandó un mensaje después. Y en el mensaje, esto era lo que ella me dijo. Me dice, hola, soy Vale. No sé, me la imaginé como hablando así como, hola, soy Vale. Y me dice, hola, soy Vale. Me dice, soy de Costa Rica. Y me dice, mi papá conoce a tu papá. Y yo, ¿what? Y como que me empezó a dar nerviosillo. Sí, mi papá conoce a tu papá porque resulta que tu papá en algún momento, cuando tenía su banda, vino a Costa Rica y sonó en un concierto y conoce a mi papá, que tiene una iglesia, que es pastor, que es ciclista, pero antes era futbolista, me dice. Y yo, ¡oh, qué chido! Y ya empezó a decir que su papá jugó con la selección nacional de Costa Rica. Su papá era lateral derecho. Es una leyenda su papá en su país, en el fútbol. Su papá se llama Ricardo Salazar, búsquenlo en Google. Les va a salir una foto un poco extraña de un señor así con traje de quién sabe qué país diciendo cosas raras. No, ese no es. Le siguen y después van a ver a una persona que es peloncito, que es pastor de una iglesia. Ese sí es, pero busquen en las imágenes y van a ver una foto antigua de esta persona, pero que antes de quedarse peloncito tenía un afro y un mostacho así bien setentero, bien chido, y era una leyenda del fútbol. Ese es mi suegro, que ahora es mi suegro. Ya les arruiné la historia, pero me casé con esta chica después. Pero bueno, les voy a decir cómo llegó a todo eso, brevemente, porque no quiero tomarme tanto tiempo, pero el chiste es que me dice que en su papá se conocen, y lo siguiente que me dice es, por cierto, mi amigo James, ¿se acuerdan que les dije que comenté la foto de un tal James? ¿Sí? Ok, me dice, mi amigo James me enseñó un disco. Y yo así de, ¿what? Me dice, sí, me enseñó un disco que tú hiciste con tu amigo Beto. Y yo, ¿en serio? Y me dice, me gustó un chorro. Y yo así de, score. Me puse bien contento. Pasó el tiempo, comenzamos a platicar mucho por Facebook, después se evolucionó un poco a Messenger. ¿Se acuerdan de MSN Messenger, Hotmail? ¿Se acuerdan? ¿Quién usó eso? Levanta su mano. Gracias, ya no me siento tan viejo. ¿Se acuerdan que tú ponías así tu username como con 1000 puntos y 1000 curvas y era como una cosa así larguísima, y cuando te conectabas a una va tong tong tong? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, todo eso existía antes de Snapchat y todas esas cochinadas que existen ahora. Era más cool. Pero el chiste es que hablamos por ahí, luego evolucionó esto y empezamos a videochatear por Skype, porque no había FaceTime. Y Skype era lo único que había y estaba como todo cuadriculado siempre. Pero yo me acuerdo la primera vez que la llamé por Skype. Y me acuerdo que era como súper tímida. Yo no pensaba que era tan tímida. Y se escondía así como detrás de un flequito bien tierno que se ponía en su ojo así. Y se asomaba. Y decía, ¿aló? Y eso en costarricense quiere decir,
¿hola? Y yo me acuerdo que desde que comencé a hablar con ella, su acentito tico así me llegó al corazón, así que no puede ser que hable tan chido. O sea, ojalá y pudiera estar escuchando así su acento todo el día, todo el tiempo en mis audífonos. Y me acuerdo que comenzamos a platicar y teníamos un chorro de cosas en común. Pues obviamente los hijos de pastores, como que no podemos tener muchos amigos que no sean hijos de pastores porque nadie entiende nuestros traumas. Nadie entiende las 8 o 9 horas al día que tenías que pasar en la iglesia hasta que tu papá saliera de las juntas o saliera de las reuniones o saliera de todas estas cosas y las travesuras que hacías. Bueno, pues ella sí entendía todo eso. Y empezamos a platicar mucho y yo podía pasarme el resto del tiempo que me queda hablando de nuestra historia, pero a lo que voy es que llegó el día que yo sabía que ella era la persona para mí. Y no pasó mucho tiempo después de que la comencé a conocer. Yo sabía que era ella. Y era como esta intención o intuición en el corazón bien loca de que yo sabía que era ella. Y de alguna manera yo sabía que Dios estaba cumpliendo mi anhelo. De una manera muy extraña yo sabía que Dios estaba cumpliendo mi sueño. Y fue muy loco. Porque pasó el tiempo, vivíamos como ella dijo, yo vivía en Chicago, ella vivía en Costa Rica. Pasaron muchísimas cosas en nuestra relación. Pero llegó un momento donde yo decidí proponerle y pedirle matrimonio. Y fue toda una historia que no tengo tiempo, después se los cuento. Para la próxima que me invite el pastor Talí se los cuento. Pero el chiste es que cuando yo platiqué con mi suegro, esta persona impresionantemente importante y chida de Costa Rica, que yo apenas estaba conociendo, y yo le dije cuál era mi intención con Vale, yo le dije que quería casarme con ella. Mi suegro me dijo algo bien loco, que yo nunca había escuchado, que hasta la fecha es de las cosas más fuertes y palpables que tengo de él en mi corazón. Y teníamos ya tiempo de conocernos, yo viajaba a Costa Rica a conocerla a ella, a conocer a su familia. Ya teníamos ya un par de años de conocernos cuando tuvimos esta conversación, pero lo que él me dijo en ese momento me dijo, tú eres la respuesta a mis oraciones de toda mi vida. Yo me quedé así de, ¿what? Me dijo, tú eres la respuesta a mis oraciones de toda mi vida. Me dice, porque yo toda mi vida he orado por el esposo de mi hija. Yo toda mi vida he orado por la persona que habría de ser el esposo de Vale. Y me dice, y me conmueve saber que Dios respondió mi oración contigo. Como quien dice, no pressure, ¿verdad? No hay presión. Pero me conmovió mucho eso porque yo me enteré que a pesar de que yo nunca oré por mi esposa, hubo alguien en el mundo que sí estaba orando por el esposo para su hija. Y Dios escuchó su oración. Y cumplió mi sueño. El día de hoy estoy felizmente casado con Vale Salazar, que no sé dónde está, pero mi amor, te amo, ahí estás atrás. Y es el amor de mi vida. Y está súper guapa y canta súper chido y tiene un acento tico increíble y se viste súper cool. Te amo, mi amor, soy tu fan. Pero a mí me encantó este dato porque yo quiero resaltarlo esta noche. Piensa en ese anhelo que te dije al principio. ¿Ya sabes cuál es? Tienes que saber. Levanta tu mano si ya sabes cuál es ese anhelo más profundo que tienes, que dices, ¿sabes qué? Yo tengo este anhelo. Y tal vez no me atrevo a orarlo, tal vez no me atrevo a pedírselo al Señor, tal vez no sé si ni siquiera a Dios le importe. ¿Sabes cómo? Así dicen en el norte, ¿sabes cómo? Yo vivo en Tijuana, ¿se acuerdan? Pero Dios conoce esos anhelos. Y Dios escucha las oraciones de otras personas, a pesar de que nosotros ni siquiera oremos. Entonces yo quiero decirte hoy que si hay un anhelo profundo en tu corazón y si hay por lo menos una persona en tu vida que te conoce y conoce a Dios, existe una probabilidad de que Dios escuche su oración.
Y escucha, es que existe una posibilidad de que Dios en su bondad y en su gracia quiera cumplir ese anhelo para ti. Quiero seguir leyendo la historia. Vamos a seguir leyendo. Voy a enfatizar un punto más. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Te gusta el calorcito? ¿Todo bien? ¿Sí? Venga. Voy a seguir leyendo. Le dice el ángel a Zacarías: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Le dice: tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. No manches. Dice el 14: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Obviamente, o sea, si este era tu anhelo más profundo, cuando Dios te lo iba a cumplir y cuando Dios se lo cumple a esta parejita, a Zacarías y Elizabeth, obviamente se iban a poner bien felices, ¿a poco no? Obviamente iba a ser una fiestota en su casa y una visitar a todos: mi esposa a tener un hijo, yeah, ¿no? Y esto le iba a traer gozo también a la gente que estaba orando por ellos, a pesar de que no nos dice el texto que ellos oraban por este tema. Pero vamos a ver qué es lo siguiente que el ángel le dice a Zacarías, porque esto es muy importante. Dice el 14: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Dice el 15: porque va a ser futbolista famoso. No. Porque va a ser más talentoso y popular que Luis Miguel. No. Porque va a ser más inteligente que Steve Jobs. No. Porque va a ser el mejor jugador del planeta más que Cristiano Ronaldo y Messi juntos. No. ¿Qué es lo que le dice? ¿Por qué? ¿Por qué se iban a poner todos bien felices? Porque él será un gran hombre delante del Señor. Wow. Porque él será un hombre, un gran hombre delante del Señor. Chéquense lo que dice el ángel. Dice: jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Zacarías no estaba esperando esa respuesta, ¿verdad que no? Probablemente en su corazón tal vez sí esperaba que su hijo fuera sacerdote como él, ¿no? Tal vez sí tenía este anhelo de que no, pues ojalá y él pueda tomar mi bata cuando yo ya no esté. Tal vez él pueda continuar este legado de sacerdotes que viene no solo de mi linaje, sino también del de mi esposa Elizabeth, ¿no? Pero lo que le dice Dios es muy loco, porque Dios cumple el anhelo de Zacarías, Dios cumple el anhelo de Elizabeth, pero lo cumple con un propósito. Y eso es lo segundo que quiero enfatizar. Dios cumple nuestros anhelos para avanzar su propósito. Lo voy a decir una vez más y lo tienes que anotar. Dios cumple nuestros anhelos para avanzar su propósito. Dios estaba cumpliendo el anhelo de Zacarías y de Elizabeth, pero él tenía un propósito para ese hijo. Dios les iba a dar un hijo, pero él ya tenía un plan para este hijo. Este hijo incluso ya tenía el nombre para el hijo. Oye, pero déjame escoger el nombre aunque sea, ¿no? Pues no manches, mi papá se llamaba Alfonso, ¿por qué no puedo poner? No, se va a llamar Juan. O sea, él ya tenía el nombre para el hijo, él ya tenía a lo que se iba a dedicar, él ya tenía la labor, ya tenía la misión para él en el mundo. Y muchas veces en nuestro corazón están todos estos anhelos, tenemos todos estos ideales, tenemos todos estos sueños. Pero si somos bien honestos, ya tenemos el propósito, ¿saben cómo? O sea, ya tenemos la meta. A lo mejor si tu anhelo es casarte con una chica, ya quieres que sea güerita. No tiene nada de malo. Hay gente que le gustan las güeritas, no pasa nada.
A lo mejor si ya tienes el anhelo de ser doctor, a lo mejor ya tienes como en tu cabeza así como que esta mansión increíble así cerca de la playa, aquí bien chido. Y entonces nuestros anhelos comienzan poco a poco a distorsionarse y comienzan poco a poco a tratarse más de nosotros, más de nuestros gustos, más de lo que nos beneficia y nos sirve a nosotros. Pero cuando le presentamos un anhelo profundo a Dios, Él tiene un propósito para ese anhelo. Él no nos va a dar algo nada más porque sí. Él nos va a dar algo, pero nos lo va a dar precisamente para que esto sume a su propósito en el mundo. Y yo le pedí una esposa a Dios y me dio una cantante bien chida. Y yo como músico, pues mi sueño era tocar en una banda y ser famoso. Les voy a decir la verdad. Pero a Dios no le interesaba tanto ese sueño. Y Dios hizo cosas muy particulares en mi historia. Y con esto voy a terminar. Lo primero que Dios hizo frenó el primer proyecto que yo tenía, que se llamaba Mi Ciudad Anhelada, con mi amigo Beto. Dios le puso pausa, dijo, no, hasta aquí. Y yo, ¿está bien? ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? Y conocí a Vale, ¡yay! Y empecé a tener sueños y qué chido, vamos a hacer como este otro disco. Entonces ella fue a Chicago y grabamos unas cosas y estuvo muy chido. Y comenzamos a darle un poquito de inercia a este proyecto, a este sueño. Pero cuando esto comenzó a tomar inercia, realmente nosotros estábamos jóvenes, o sea, éramos noviecillos, amigobios, ni siquiera éramos novios. No estamos casados, como que habían todas estas cosas así medio locas. Y ya teníamos invitaciones para lugares. De hecho, hay una historia muy loca porque nos invitaron a una iglesia en Estados Unidos, en Houston, una iglesia muy grande, y a la reunión de jóvenes, así como esta, bien chida. Íbamos a tocar y ya nos tenían boletos de avión y que no, que la fecha, y que nosotros así bien emocionados, qué chido. Y se le iba a vencer el pasaporte a Vale, y cuando ella la visa, y cuando ella fue a renovar su visa a la embajada estadounidense en Costa Rica, ¿qué creen que pasó? Se la negaron. Y yo tuve que darle la cara al pastor así de que, ¿sabes qué? Se la negaron. Y pues como cualquier persona con boletos y con todo esto me dice, pero no manches, o sea, ya tengo todo pagado, o sea, ¿qué vamos a hacer? Fue bien rudo ver cómo Dios así cortó eso. ¡Pum! Pasó el tiempo por segunda vez en mi vida, me pregunté, rayos voy a hacer con mi vida? O sea, estaba bien chido este primer proyecto, yo la neta soy cristiano, yo soy bien buena onda, o sea, yo sirvo a Dios, yo leo mi Biblia, yo vengo a las reuniones de jóvenes y a la iglesia, yo no fumo mota, o sea, ¿por qué Dios me mochó los sueños ya 2 veces? Y yo me enojé con Dios. Pasé una etapa de mucho enojo con Dios. Yo le dije, pero ¿por qué me haces esto? O sea, hay gente que está cruzando drogas ilegalmente a los Estados Unidos y a Vale le niegan esto. O sea, no manches. Pero fue bien loco porque justo después de eso apareció una beca para un estudiante latino, para una universidad. Y yo ni quería estudiar, yo quería así nada más tocar mi guitarra y ya. Pero Dios tenía otros planes. Y apareció una beca y mi papá me dijo, pues aplica. Y yo, está bien, y apliqué y me dieron la beca. Y dije, ¿qué voy a estudiar? Pues no sé. Me dice, papá, pues ¿qué quieres? Pues música. Ay, qué flojera. Computación. Ay, qué flojera. Todo me da flojera. Pero en mi corazón como que estaba este anhelo de, ¿sabes qué? O sea, si yo hago esta cosa de la música, yo ya no quiero que sea para mí nada más. Yo quiero que esto sirva para lo que sea que Dios quiere hacer con esto. Entonces dije, pues voy a estudiar la Biblia. Quiero conocer un poco más a Dios. Me dieron esta beca, entré a esta universidad que se llama Judson University en Chicago. Y 4 años después me estaba graduando con una licenciatura en teología. Y después me iba a casar con Vale. Yo en Chicago, ella se invisa en Costa Rica y como de que a dónde vamos a vivir, pues quién sabe.
pues ahí voy a tener que hablarle al pollero o a alguien para que te crucen, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? No, no se preocupen, no hicimos eso. Tomamos la decisión de mudarnos a la Ciudad de México. El pastor Fermín nos abrió las puertas, súper buena onda, y nos dijo, vénganse aquí a servir pues 1 año o 2 años, lo que quieran, en lo que ven cuál es el siguiente paso para ustedes. Dirijan alabanza, y así estuvimos 1 año y medio en la Ciudad de México sirviendo cada domingo y los miércoles y entre semana, dirigiendo la alabanza. Y luego sentimos una invitación de parte de Dios a usar más de nuestros dones, porque sentíamos, Vale y yo, que teníamos otros dones y queríamos usarlos para Dios. Y una vez mi papá me llamó y me dice, pues vente a Tijuana. Y yo, ¿what? ¿Tijuana qué no es ahí donde matan un chorro de gente? ¿Y qué no es ahí donde como que no hay nada, así nada más como desierto? Y unos tacos así bien buenos y luego desierto. Y luego como otra cosa medio rara y luego más desierto. ¿Y qué voy a hacer en Tijuana? Y luego Vale y yo lo oramos mucho, había otras opciones por las que estábamos orando, y los dos sentimos que Dios quería usarnos y quería formarnos en esta ciudad que se llamaba Tijuana. Ni Vale ni yo conocíamos esta ciudad, ni Vale ni yo soñábamos con ser pastores, no era algo que estaba en nuestros planes, pero Dios así lo quiso. Y Dios nos mandó y llevamos casi 3 años en una ciudad que se llama Tijuana, pastoreando una iglesia. Y solo quiero decirles 2 cosas de esto. Número 1, ha sido la experiencia más difícil de todas nuestras vidas. Hemos sufrido, hemos llorado un chorro. Hemos estado bien confundidos en el piso así pidiéndole a Dios qué va a pasar, qué vamos a hacer. Y número 2, ha sido la experiencia más formativa en nuestras vidas. Porque una vez escuché que Dios no forma a alguien en el microondas. Dios lo mete al horno de piedra. Y es ahí donde Dios te forma. Y Tijuana ha sido eso para nosotros. Y nosotros estamos tan agradecidos con Dios por esa experiencia. Pero lo que a mí me conmueve hoy, el día de hoy, es saber que Dios no se olvidó de este anhelo que Vale y yo teníamos. Desde hace un par de años, 3 años ya, comenzamos este proyecto que nosotros le llamamos Isra y Vale, porque nos llamamos Vale y yo, pues Isra y Vale, pues somos Isra y Vale, hola, mucho gusto. Y empezamos a componer canciones de lo que estábamos viviendo. Y es bien loco venir a un lugar como este y escucharlos a ustedes cantar estas canciones. Porque es una manera muy loca en la que Dios está diciéndonos que Él nunca se olvidó de nuestro anhelo, sino que Él tenía un propósito diferente para ese anhelo. Nuestro corazón estaba bien chueco hace 10 años cuando nos conocimos, casi 10 años. Yo estaba divagando, estábamos como en otro canal. Pero el día de hoy, Vale y yo tenemos un llamado muy identificado. Y sabemos que Dios quiere usar la música y las artes. Las quiere usar en esta ciudad, en este país. Yo creo que muchos de aquí sabemos que estamos en una etapa en la que el país está muy dividido. No solo el país, el mundo. Estamos viviendo una etapa en la historia donde hay más violencia, yo creo que en toda nuestra vida y nuestra historia. Estamos viviendo momentos súper locos. Veníamos hoy en el Uber al aeropuerto de Tijuana y estábamos escuchando en las noticias que es el tiroteo número 22 en los Estados Unidos este año en una escuela. Santa Fe High School en Texas. Cuando leí la noticia en la mañana eran 8 muertos. Y dices, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué onda? Y yo no puedo ni ponerme aquí a leerles todas las noticias violentas que leemos en nuestro propio periódico nacional. En Tijuana no se quieren ni enterar todas las cosas que suceden. Es la 5ª ciudad más violenta, no en el país, en el mundo. Donde yo vivo. Y lo trágico es que nuestra generación, muchos estamos pensando solo en hacernos famosos y ganar dinero. Y dices, ¿what?
Hay un mundo dolido allá afuera. Hay un mundo quebrado. Dice la Escritura que la creación gime a una, esperando a que nosotros nos pongamos las pilas. Esa es mi paráfrasis de Romanos 8. La creación está esperando a que nos pongamos las pilas. El mundo está esperando a que nuestros anhelos los presentemos delante de Dios y le digamos a Dios: Dios, ¿qué quieres tú hacer con esto? ¿Qué quieres tú hacer con este sueño? ¿Qué quieres tú hacer con mi vida? ¿Qué quieres tú hacer con mis talentos? ¿Qué quieres tú hacer con mis anhelos y necesidades más profundas? Eso es lo que debemos orar. Pero tenemos que terminar esta historia. Unos versículos más y concluimos. Dice: esta es la noticia que le da el ángel a Zacarías. ¿Y cómo responde Zacarías? ¡Qué chido! Oye, no manches, Dios es bien bueno. Me va a cumplir este sueño de tener un hijo. Va a ser un profeta impresionante. Bueno, muchas gracias, ángel, que Dios te bendiga. Ya no me vuelvas a asustar, por favor. Y ahí nos vemos. No. Vamos a ver cuál es la respuesta de Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto? ¿What? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también de edad avanzada. A ver, yo creo que necesito que me des una prueba de que esto va a ser así. Y vamos a ver qué es lo que le responde el ángel, que está muy chido. Le dice el 19: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel: he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Le dice: pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Está bien chido. Porque Zacarías estaba pidiendo una señal, ¿verdad? A ver, demuéstrame que me vas a cumplir esto. Y el ángel, bien al tiro, le dice: aquí es una señal. ¿Qué crees? Te vas a quedar mudo hasta que eso pase. Vas a salir de este templo como menso. Vas a tener que hacerle señales a la gente para que te crean que viste un ángel aquí, y que tu esposa va a quedar embarazada a pesar de que son abuelitos. Y cuando esto se cumpla vas a volver a hablar. Drop the mic, ¿no? ¿Qué onda? O sea, la verdad, sería muy fácil decir: este Zacarías es un menso. ¿Por qué? ¿Por qué no nada más se la creyó? ¿Por qué no nada más le creía a Dios? Porque nadie nunca aquí jamás hemos tenido dudas de lo que Dios puede hacer o no hacer, ¿verdad que no? Nadie nunca jamás así como que ha dicho: no, Dios no es capaz de esto, Dios no es capaz del otro, Dios no es capaz de que yo sea doctor, Dios no es capaz de que yo sea un músico, Dios no es capaz de que yo realmente tenga un posgrado universitario, Dios no es capaz de que yo pueda ser un empresario, Dios no es capaz de que ni siquiera yo me case. ¿Verdad que nunca nadie hemos dudado? No, a mí me encanta Zacarías porque es muy humano. O sea, es muy fácil identificarnos con él, porque todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por esta etapa de duda. Pero vamos a ver cómo termina esto. Dice: mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que ella había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta. ¿What? Su esposa quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Dice la Escritura que para Dios no existen los imposibles. Imposible no es una palabra en el vocabulario de Dios. Dios puede cumplir nuestros anhelos.
Pero si Dios los va a cumplir, van a ser para su propósito en este mundo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? Me encanta Colosenses 1:20, dice, por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. Dios quiere reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. En Hechos 3:21 Pedro dice esto, dice, es necesario que Él, hablando de Cristo, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo, dice aquí, de la restauración de todas las cosas. Dice la Escritura que Dios quiere hacer todo nuevo. Dice la Escritura que Dios ha estado en una misión desde el principio de restaurar y de reconciliar al mundo con Él. Y eso lo quiere hacer Dios a través de Jesús. Y es lo que Él va a hacer. La pregunta es, ¿estamos dispuestos para que Él use nuestros anhelos más profundos para esto? ¿Estamos dispuestos a sumarnos a lo que Dios quiere hacer en este mundo?